Listo. Bueno, muy buenas tardes con todos, con todas. Es un gusto poder volver a encontrarnos de manera virtual, aunque sea, en este importante webinar titulado Cómo fomentar la autonomía en los estudiantes, ¿no? Organizado por la Facultad de Educación de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Bueno, un tema de suma relevancia, ya que esta capacidad que vamos a ir fomentando en nuestros estudiantes les va a permitir pues enfrentar diferentes situaciones, diferentes contextos, especialmente en la actual, como la situación que estamos viviendo actualmente, en la cual ellos tienen que poder desarrollar esta capacidad de gestionar y de regular sus propios aprendizajes, convirtiéndolos también en seres humanos, en personas críticas e independientes. Y para poder desarrollar este tema tan importante, tenemos a dos docentes de la facultad, la profesora Olinda Vilches y la profesora Juliana Niquén. Primero, comentarles que la dinámica de este webinar pues, va a ser primero una parte teórica y luego vamos a desarrollar la parte práctica, para lo cual les voy a solicitar que tengan a la mano un papel, una hojabón, donde poder escribir y un lapicero o plumón para poder desarrollar la parte práctica y luego vamos a tener una ronda de preguntas, por lo cual les vamos a pedir también que puedan alzar la mano a la ronda de preguntas o poder escribir en el chat. Vamos a estar revisando las preguntas para poder absolverlas al final de este webinar. Muy bien, vamos a empezar con la profesora Juliana Niquén. Ella es psicóloga educativa con experiencia en el desarrollo de procesos formativos que promueven el aprendizaje desde los paradigmas del propio pensamiento con fines de reestructuración cognitiva. Promueve la formación educativa basada en la psicología cognitiva conductual, el constructivismo y la inteligencia socioemocional para facilitar el autoconocimiento del participante con proyección a la mejora de su realidad personal y social. Bienvenida, profesora Juliana. Por favor, puede empezar. Muchas gracias, Johanna, y buenas tardes con todos, ¿no? Conmigo vamos a estar unos minutos, más o menos 20 minutos, y luego van a pasar a hacer un trabajo práctico como Linda. Y más que esta presentación inicial es para que podamos nosotros unificar criterios en función a lo que entendemos por aprendizaje autónomo, ¿sí? Vamos entonces a aprovechar estos minutos y vamos a comenzar con esta exposición para que podamos luego seguro conversar acerca de todo esto. Bien, eh, a ver, como sabemos nosotros, nuestro tema de hoy es cómo fomentar la autonomía en los estudiantes y creo que en ninguna época como ahora sabemos que es una necesidad indispensable, ¿no? La autonomía, que implica una forma propia de regularse, ¿no? De disciplinarse, es la capacidad de un ser racional para identificar preferencias y tomar decisiones conforme a las mismas, ¿no? Y por tanto, la persona autónoma elige las normas que gobiernan su conducta y responde por las consecuencias de sus actos. Y aquel que subordina a una persona, pongamos así, cuando el niño se está desarrollando dentro de la fase de su moral heterónoma, es un niño dependiente, ¿verdad? Más o menos hasta los 6, 7 años es un niño dependiente. Pero lo que procura la persona que lo cuida, que tiene la autoridad sobre él, papá, mamá, cuidador, pues lo que va a procurar es precisamente que ese niño se vaya desarrollando como un ser autónomo, capaz de pensar y de enjuiciar sus propios actos y sus propias decisiones. El aprendizaje autónomo entonces implica conocimientos que nos permiten enfocarnos en una tarea. Es decir, una tarea que nos va a permitir un aprendizaje, necesitamos conocer de qué trata la tarea, cómo se realiza la tarea, haberla analizado previamente. Y en función a esto, a este enfoque que podemos tener sobre esa tarea, vamos a planificar y monitorear nuestro aprendizaje de manera intencionada. Y es que el aprendizaje autónomo es eso, un aprendizaje que tiene mucho que ver, que está determinado, digamos así, por la voluntad y por la motivación. La persona que tiene o que desarrolla un aprendizaje autónomo usa estrategias de aprendizaje para lograr el objetivo deseado y piensa con sentido crítico, es decir, evalúa
si realmente está logrando el aprendizaje o no lo está logrando. Y además, esta persona reconoce la importancia de los otros, ¿no? Y por tanto, intercambia puntos de vista con los demás, enriqueciendo su conocimiento. Y es capaz, además de pedir ayuda, es capaz de reconocer que cuando trabaja con otros aprende, pide ayuda cuando no entiende, pide ayuda en el momento que necesita que el otro, que el grupo, que los compañeros, que el docente le brinden la ayuda que está necesitando. Encontramos entonces nosotros problemas en este aprendizaje autónomo y en la forma práctica que lo vivimos en este momento. Encontramos algunas problemáticas y vamos a incidir en algunos aspectos. Por ejemplo, muchas veces los estudiantes no saben por qué están estudiando algo, qué van a ganar, de qué les va a servir, y entonces la motivación va a empezar a decaer. ¿Cómo se vuelven a motivar? Hay algunos que han desarrollado la automotivación y lo hacen bastante bien, pero hay otros que van a entrar en conflicto, se desmotivan muy rápidamente ante la primera frustración, ante la tarea que no les salió bien, ante la calificación desaprobatoria, y entonces están luchando permanentemente con motivarse y una motivación que decae. O terminan abandonando el curso o permanecen en el curso o en los estudios, pero con resignación, ¿no? Como que no son buenos, como que no son competentes en lo que están haciendo, pero aún se quedan resignados. En otros casos, a muchos estudiantes les cuesta hablar de lo que sienten y prefieren quedarse callados. Entonces dicen, me cuesta hablar de lo que siente, ¿para qué voy a hablar? ¿Para qué le voy a decir a alguien de lo que siente? ¿Para qué me va a servir? Me siento frustrado, no sirvo para estudiar este tema, solo me dicen que todo está mal, o cuando conté cómo me sentía, realmente no me sirvió de mucho, o no me sentí escuchado. Entonces, este es un aspecto fundamental, porque si queremos promover el aprendizaje autónomo, pues tenemos que tener en cuenta por qué razón muchos estudiantes no se acercan, no sienten la confianza de entablar alguna comunicación con los docentes. Estamos hablando de algunos casos, ¿verdad? O se preguntan, ¿voy bien o no voy bien? Al terminar una tarea, ya termina la tarea y de repente no es lo que esperaba el docente, dice, es que yo entendí otra cosa, ¿no? Y se preguntan, ¿alcancé o no alcancé mi objetivo? Creo que lo único importante es ver resultados. A muchos también empieza a preocuparles o interesarles sobre todo la calificación. El resultado se ve al final y por lo tanto no hacen un monitoreo de cómo van avanzando en una tarea. O no es importante evaluar mi progreso y menos hacerlo con mis compañeros. Solo confío en lo que dice el profesor. O no tengo ningún instrumento para hacer mi checklist. O sea, no sé cómo voy haciendo. Si no tengo ninguna respuesta, si no sé cómo hacer una tarea, si no tengo un instrumento que me permita a mí verificar cómo voy avanzando, si voy avanzando en el camino correcto, pues también entendemos que viene como resultado la desmotivación por la tarea. Además, también sucede que avanzan una tarea y sienten que se esfuerzan, pero cuando ven la calificación resulta que los desaprobaron o tienen una nota baja que no esperaban. Entonces se preguntan, porque no saben, ¿no? ¿En qué fallé? ¿Qué tuve que haber hecho diferente? Pero han avanzado un camino de esfuerzo grande para recién al final preguntarse qué pasó y quedar descontentos con la calificación que se les ha otorgado. Entonces, el no revisar lo que entregan los estudiantes, cuando no revisamos lo que entregan los estudiantes y esperamos hasta el final, no les permitimos reconocer cuál es el punto que el estudiante no ha comprendido. O la interminable entrega de tareas, ¿no? Los alumnos, en algunos casos, los vemos ocupados todo el tiempo entregando tareas. También es porque la procrastinación, la mala organización del tiempo, son determinados aspectos que también son parte de su día a día. Hay una disminuida conciencia para llegar a un objetivo, ¿no? Es tener una tarea, hacer la tarea, entregar la tarea, y en la transición de hacer la tarea, entregar la tarea, viven en un estrés permanente. Y entonces, lo que genera ello es que hay productos de menor calidad. Y no puedo mejorar el proceso porque solo tengo tareas, solo entrego tareas, y por tanto no tengo tiempo para la reflexión, no tengo tiempo para pensar en el objetivo, para monitorear mi trabajo. O se preguntan, ¿me ha leído? ¿Cuándo me van a leer? ¿Le habrá leído mi duda? Todas estas, sé todas mis debilidades, pero
¿Algo bueno habré hecho? ¿Algo bueno tendré? ¿O por qué amenaza con desaprobarme, no? Entonces, insisten en una comunicación oportuna, en una retroalimentación, pertenecer a un ambiente de aprendizaje seguro, más ahora que trabajamos de manera virtual, ¿cómo me estoy sintiendo? ¿Qué tanta seguridad ser más de un rectángulo negro en la pantalla, ¿no? ¿Cómo me voy sintiendo? ¿Quién sabe acerca de lo que siento? Identificar debilidades, pero también las fortalezas, porque todo ello implica que este aprendizaje va a generar crecimiento y mejora. Entonces necesitamos fortalecer el vínculo con los estudiantes, no temer hablar con ellos porque muchas veces se confunde y pensamos de que si hablamos con ellos, ello implica ceder en las tareas y hacerlos menos responsables, y eso no es. El estudiante tiene que entender que una cosa es que lo escuchemos, que entendamos su posición, que entendamos su sentimiento, pero eso no significa que la tarea, que es una responsabilidad, vaya a tener el derecho de presentarla con menos calidad en los tiempos que nos han previsto. Pero es necesario fortalecer el vínculo para que sienta la confianza de hablar y se sienta escuchado, alentado a continuar y mejore aquello en lo que está fallando, ¿no? Recuerden que una persona que escucha a otra es porque realmente primero hemos establecido un vínculo con ella. Una persona que confía en la otra es porque sabe que el otro realmente nos interesa, que ha identificado nuestras fortalezas, que reconoce en nosotros valía, calidad. A esa persona le escucho para que me diga aquello en lo que debo mejorar. Entonces, solo así podrá ser un mejor estudiante. Y necesitamos retroalimentar. ¿Qué tan importante es este aspecto de la retroalimentación? Y necesitamos comprender el impacto de cuando retroalimentamos o cuando de repente esa retroalimentación es escasa. A eso se le llama tener empatía, reconocer lo que el otro necesita. Si la calificación es desaprobatoria, pero se le proporciona una retroalimentación precisa en el momento que la necesita, entonces el estudiante sabrá cuál es la ruta para mejorar. Ahora, si la calificación es desaprobatoria y no se acompaña de una retroalimentación, o solo se le dice, esfuérzate, mejora, estudia más, si sigues así vas a reprobar, ella no nos ayuda. Decae la motivación y decae precisamente el no conocer cuál es el camino a tomar, cuáles son esos aspectos en los que él o ella pueden mejorar. ¿Cómo involucramos a los estudiantes que sienten que la tarea no es significativa, que no le ven utilidad ni les llama la atención? Pues muchos de ustedes utilizan la forma. El aprendizaje basado en proyectos, en problemas, el estudio de caso, que tiene que ver con lo que ellos viven día a día. Y si en estos proyectos son seleccionados por ellos, logran escoger sus preguntas, estos están adecuados a sus intereses, a los conocimientos previos, entonces obviamente esta es una fuente de motivación que le va a dar significado al aprendizaje. También es muy importante que los ayudemos a identificar los pensamientos negativos, porque no habrá aprendizaje autónomo si el estudiante tiene una percepción de que no es eficaz. La percepción de la autoeficacia es muy importante. Si yo no creo que puedo, pues sencillamente qué autonomía puede prevalecer en el desarrollo de mis tareas. Si por ejemplo el alumno piensa, soy malo en matemática, en comunicación, yo siempre he sido malo, no puedo. Entonces hay que ayudarle a identificar que esos pensamientos negativos van a generar bloqueos en su forma de actuar. Y por lo tanto, un estudiante que piensa así, no es raro que procrastine y que pierda el tiempo, ¿no? Y luego haga una tarea de mala calidad y no aprenda. Entonces, él tiene que saber o ella tiene que saber de dónde vienen esos pensamientos negativos. ¿Cuándo te has salido bien algo en matemáticas? Sí, seguro que has tenido esa buena experiencia. ¿Cómo influyó el profesor para que te saliera bien? ¿Cómo influyeron tus compañeros? ¿Qué acciones tomaste para que esa experiencia fuese buena? ¿Por qué en un momento difícil a otro sentiste que todo se volvió tan complicado, no? Entonces esas preguntas lo hacen entrar en reflexión sobre su propio pensamiento. Y ese pensamiento negativo, irracional, va entrando en una reflexión que le permite precisamente cuestionar esos pensamientos y generar formas de pensar que le ayudan a accionar de manera adecuada, buscando analizar las tareas y motivándose otra vez por hacerlas. Además también
hay que estar consciente de mi propia comunicación, promover alternativas. ¿Cuántas formas de comunicación tenemos? Contestar de la mejor manera. Yo sé que el estrés es una carga, ¿no?, que tenemos que resistir y todos la vivimos de alguna manera y a todos nos altera la situación de vida que tenemos en el momento. Pero como le llevamos muchos años de desarrollo emocional, necesitamos estar bien enfocados en estos aspectos. Esperan que respondamos los correos, que seamos oportunos para darle una respuesta, porque cuando esperan una respuesta que no tienen y ya escribieron y ya la pidieron, se estresan más. Los estresa la conectividad, el no recibir la respuesta, la retroalimentación que necesitan. ¿Y qué necesitan? Seguro comentarios muy breves, muy concisos, instrucciones que sean claras. Y también necesitan escuchar que los felicitamos por su responsabilidad. El lenguaje potenciador convence, persuade. Una bitácora, ¿verdad? Para ver cómo va avanzando, como un diario personal de aprendizaje. ¿Qué hice esta semana? ¿Quién me ayudó? ¿Lo puedo hacer por temas? ¿Qué aprendí? ¿Qué no aprendí? ¿Qué temas me costaron más trabajo? ¿Qué hice bien? ¿Qué no hice bien? ¿Qué puedo mejorar? Toda esa reflexión que tratamos de generar en ellos, obviamente, promueve la autonomía, es una autonomía que les va a servir para toda la vida, para encarar las tareas, de cualquier nivel, de todo tipo y de dificultad. Enseñarles a establecer un plan para lograr un objetivo. Y esto implica una capacidad para organizar el tiempo, identificar y, por tanto, promover que identifiquen objetivos y prioridades. Muchas veces tienen demasiada dificultad, como también a veces les puede suceder a nosotros, para identificar los objetivos grandes que tenemos y cuáles son prioritarios y cuáles no. Para planificar las metas, ¿no?, que pueden ser como objetivos específicos, más cortos, que requieren un tiempo, que justamente son los pasos que nos van a permitir alcanzar los objetivos grandes. Realizar actividades concretas, ordenadas, organizadas y evaluarnos en el proceso. ¿Estoy yendo bien? ¿No estoy haciéndolo? Es muy importante saber tener una evaluación auténtica de cómo va nuestro proceso y generar el hábito de planificar, porque cuando uno planifica realmente se ahorra muchísimo tiempo en ejecución, que generalmente puede tener una ruta, que puede ser ambigua, que puede llevarnos a perder mucho tiempo, ¿no? Así que por una buena planificación, 4 horas de una ejecución que uno ahorra. Y aquí, por ejemplo, tenemos el objetivo al que queremos llegar, tenemos las metas que nos van a conducir al objetivo, y las líneas punteadas serían las actividades, las acciones que voy tomando en mi vida, y entonces, ¿a dónde voy? ¿No? ¿Y qué voy a hacer cuando llegue, cuando vaya logrando mis metas? ¿A dónde apunto? ¿Por qué y cómo organizar mi tiempo? ¿No? Es muy importante que el estudiante tenga esta visión. Y por tanto, las agendas físicas o digitales, ¿no?, como una herramienta. Muchos hemos descubierto las agendas físicas y sobre todo ahora las agendas digitales, que son realmente una maravilla para organizar nuestro tiempo, a establecer horarios, y además que también me permita un uso responsable de las redes sociales, ¿no? Porque esto es generar hábitos. Entonces, acá tenemos nosotros, digamos, habla Zimmerman, que los alumnos, Sí, nos nos dice quedan que los 5 alumnos minutos. autorregulan su aprendizaje en la medida en que son cognitiva, motivacional y conductualmente participantes activos en su propio proceso de aprendizaje. Entonces, el aprendizaje autónomo necesita desarrollar la autorregulación, ¿verdad? Y por ello tenemos acá que está bien lo que hemos dicho, pero hay aspectos fundamentales que también tenemos que considerar. Vamos a ver rapidito, nada más, porque ya le toca a Linda, manejar el estrés. Si un estudiante no maneja el estrés, podrá aprender de manera autónoma. En principio, cuando uno está estresado, puede concentrarse en una tarea o sencillamente está mirando la tarea y pensando en aquello que lo tortura. Entonces nosotros necesitamos entender que los estudiantes necesitan aprender a manejar el estrés y las estrategias de mindfulness, por ejemplo, de meditación, la ejercitación del cuerpo, el manejo de los pensamientos negativos recurrentes, todo ello es importante. O
sea, lo aprendemos nosotros y lo aplicamos en nuestra vida, lo validamos en nuestra vida y le enseñamos a nuestros estudiantes. La percepción de autoeficacia, saber que soy eficaz, que estoy preparado, eso implica tener un concepto positivo de mí, que voy a poder solucionar los problemas que voy a enfrentar y que solamente tengo que buscar la manera, la estrategia de cómo hacerlo. Mejorar mi estilo de vida, es decir, implica saber que si no duermo no voy a poder rendir como espero, que el dormir va a darle a mi sistema nervioso, a mi cerebro, la estabilidad que necesita para que yo pueda rendir, que el alimentarme de manera adecuada y ejercitar mi cuerpo también van a permitir que esa autorregulación genere la posibilidad de que yo sea autónoma en el estudio y por tanto me enfoque en tareas y decida trabajar en función a ellas de una manera organizada. También saber qué es precisamente y por qué ejecutar un plan, saber qué es un plan, porque no es ya decirle, vas a hacer un plan, entonces tú te vas a encargar, planifica, entiende la tarea y ahora fíjate qué estrategias y vas a un objetivo. No, tiene que precisamente mejorar todos estos aspectos que acabamos de decir, además de saber qué es un plan, saber aplicar la autorregulación en su vida, manejando el estrés, percibiéndose de manera autoeficaz, mejorando sus estilos de vida, organizando su tiempo, y ya vienen precisamente para complementar lo que acabamos nosotros de decir, que son las acciones docentes. Muy bien, entonces acá nosotros nos quedamos ya con la presentación. Muy bien, muchas gracias, profesora Perla Juliana. Importantes los comentarios que usted nos hace acerca de este reto de poder crear este vínculo con el estudiante, la importancia de la comunicación, de evitar el estrés, técnicas para manejar el estrés, ¿no? Y algunas de estas acciones para poder fomentar esta autonomía en nuestros estudiantes nos la va a apoyar la profesora Olinda de manera práctica en estos momentos, la profesora Olinda Vilches González. Ella es docente con amplia experiencia en el campo educativo bilingüe internacional, especialista en ingeniería de la formación en educación superior, así como gestión y liderazgo educativo. Promueve la mejora de los aprendizajes y el desarrollo profesional docente en base al trabajo en comunidades de aprendizaje profesional. Acompaña a estudiantes universitarios en la tutoría académica desde el enfoque de coaching educativo. Docente formada en el Instituto Pedagógico Nacional Monterrico, magíster titulada en Francia y actual doctoranda en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Profesora Linda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Johanna? Buenas tardes a todos. Gracias por esta presentación y sobre todo gracias a todos por acompañarnos nuevamente. Para mí es realmente un honor poder estar aquí y compartir con Juliana Niken justamente estos espacios y con todos ustedes y agradecerles por la acogida que tienen. Voy a compartir mi pantalla para que podamos pasar a esta parte práctica. Y como maestros que somos todos, entonces lo primero que podemos decir es que toda teoría que es importante conocer, manejar y tener presente, es importante que nosotros como docentes universitarios y también como estudiantes universitarios, para el público que nos acompaña esta tarde, podamos tener esta mirada. Entonces, algo interesante que se ha dicho es ver qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces, la pregunta que nos hacemos es, ¿qué pasa con el aprendizaje autónomo? ¿Qué pasa con nuestros estudiantes? ¿Cómo están logrando? Acabamos de hablar del estrés, estamos en una situación todavía en la que no podemos regresar al aula presencial, donde teníamos cierta manera de llevar nuestras clases. ¿Y qué pasa con nosotros los docentes con este aprendizaje autónomo? Los estudiantes están realizando las actividades como nosotros las habíamos previsto. ¿Estamos llegando a comunicar lo que deseamos? Pues bueno, entonces para esto les vamos a proponer hacer una actividad. Vamos a irnos entonces ahora, por favor, con Eduardo. Si todos pudieran revisar el chat. Eduardo, por favor, si puedes compartir con todos los participantes el link. Entonces, si todos miran el chat, los que son
estudiantes, gracias Eduardo. Los que son estudiantes ingresan al link de estudiantes y los que son docentes al link de docentes y no necesitan tener una cuenta especial, basta que entren como invitados. Entonces, los invitamos a que ingresen de una vez a estos links para dar paso a la actividad. ¿De acuerdo? Entonces, voy a ponerme, por ejemplo, en el mapa de empatía de los docentes. A ver si nos ayudan con los micrófonos, Eduardo. Ok, veo que ya hay varios que están. Muy bien, yo voy trayendo el mapa. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Entonces, ya estamos aquí en el mapa y aquí tenemos un mapa de empatía. En estos días hablamos mucho de qué es la empatía, tratarnos con empatía, mirar con empatía, leer la tarea con empatía, conversar con el docente con empatía, conversar con el estudiante con empatía. Pues bueno, entonces aquí tenemos nuestro mapa de empatía, que alguien lo está moviendo, y este mapa es muy sencillo. Entonces lo que vamos a hacer es que ya estamos aquí, les agradezco a todos los que han entrado, entonces a ver si de repente lo dejamos un ratito aquí en el centro, todavía no entramos a moverlo, ¿ok? Bien, yo lo tengo aquí al centro, ahí lo dejamos un minutito y voy a dar las indicaciones, ¿ok? Exacto, sacamos nuestro cursor. ¿Qué es lo que vamos a hacer? En este mapa de empatía tenemos a esta persona, que es el docente, somos nosotros, y vamos a ver en la parte superior, en el cuadrante, a ver si por favor los que están con su cursor en el mapa de empatía no lo mueven, lo dejan un ratito ahí, yo doy las explicaciones. Entonces, en la parte superior tenemos qué piensa y siente el docente de este aprendizaje autónomo de sus estudiantes. Estos estudiantes, ¿cómo se están comportando? Al lado izquierdo tenemos qué oye el docente de este aprendizaje autónomo, qué es lo que ve, y en la parte de abajo, qué es lo que dice y hace. Entonces vamos a ir todos aquí arriba, si ven mi cursor donde dice texto, acabo de abrir, miren, aquí están todos los POSITs. Cada uno va a tomar un POSIT y lo va a llevar hasta una parte del mapa donde quiera comentar. Por ejemplo, yo quiero comentar en qué siente, ¿ya? Y aquí yo voy a escribir, por ejemplo, en qué siento yo como docente. Entonces, regreso a mi mapa, qué siento como docente y pongo una palabra, solo una palabra, ¿de acuerdo? Entonces nos lanzamos y todos vamos a completar el mapa de empatía en los 4 cuadrantes. Cada quien coja su color, coja su POSIT, redondo, cuadrado, rectangular, y pone una sola palabra. Es un POSIT, una palabra. ¿De acuerdo? Eso es. Entonces, bueno, está súper interactivo, me da mucho gusto. Está muy interactivo el mapa. Entonces, ahí está el mapa. Ok. De repente alguien está escribiendo en el... A ver. Perdón. Salí del... Ok. A ver. Bien. Entonces la idea es poner los post-it, ¿de acuerdo? Bien, mientras tanto yo iré viendo los estudiantes, cómo va el mapa de empatía de los estudiantes. ¿Hay estudiantes? También hay estudiantes, perfecto. A ver si los estudiantes vamos poniendo entonces igual una etiqueta, qué es lo que siento, qué es lo que escucho, qué es lo que digo. ¿Ok? Bien, el visitante, muy bien. ¿Ok? Ok, pongo un POSIT, exacto, es con el POSIT, no hay que escribirlo a mano, sino con el POSIT. Regreso al del docente, vamos a ver cómo está el del docente. A ver los POSITs, hay muchos POSIT, pero hay que ponerle las palabras, ¿no? Ok, a ver cómo estamos con el POSIT. Ok.
Ya, pero los post-it que estamos en blanco los podemos sacar para que se queden solamente los post-it donde han escrito, ¿ok? Bien. Paz, felicidad, estrés, temor, compromiso. Ok. Bien. Entonces vamos a dar unos minutitos más para terminar con este mapa. Bien. Alegría, atenta, temor. Ok, estamos escribiendo. Muy bien. El mapa lo voy a dejar aquí en el centro. Bien. Ok, creo que ya nos podemos quedar ahí, a ver cómo vamos con el tiempo. Johanna, ¿cómo estamos con el tiempo? Sí, profesora, han pasado 8 minutos, todavía nos quedan algunos minutos. Tenemos media hora todavía para seguir trabajando. Cerramos aquí, ¿ok? Bien, cerramos. Vamos a ver entonces, terminamos aquí la actividad. Vamos a ver en unos minutos qué es lo que nos dice. Entonces, vamos a salir de nuestro mapa, ¿de acuerdo? Salimos de nuestro mapa y vamos a regresar a nuestro PowerPoint. Perfecto. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, un mapa donde han completado ya un grupo de estudiantes y los docentes vamos a ver en unos minutos antes de terminar, mientras que hacemos en las preguntas, cómo nos llega el mapa de los docentes. ¿Y qué es lo que vemos aquí? Este mapa de empatía es lo primero que les aconsejamos que ustedes en aula puedan hacer. Estamos ya cerrando un semestre, vamos a empezar el nuevo semestre académico, entonces, de la misma manera que el primer día de clases nos presentamos y conversamos con nuestros estudiantes para conocer un poco sus motivaciones, les planteamos este instrumento, este material, como es el mapa de empatía, donde cada estudiante pueda, así como ustedes, docentes, han escrito, cómo se sienten frente al trabajo autónomo, qué es lo que piensan, qué es lo que ven, qué es lo que oyen del trabajo autónomo, puedan tener un mapa de empatía donde justamente podamos comenzar a hacer una evaluación mutua, un diálogo reflexivo, estudiante y docente, qué es lo que yo espero de este trabajo autónomo, qué entiendo yo por trabajo autónomo, yo estudiante, cómo me posiciono ante el trabajo autónomo, qué es lo que puedo hacer, qué es lo que no puedo hacer, qué es lo que me cuesta mayor dificultad, qué herramientas tengo en casa, qué herramientas no tengo. Entonces, es importante que el docente, antes de empezar este trabajo con los estudiantes, pueda partir sobre la base de un diálogo reflexivo y donde se llegue a un consenso y a un acuerdo. Eso es importante. Importante que el docente pueda establecer ciertos acuerdos. De repente, acuerdos muy simples como los que son cuando vamos a pedir la actividad que se entregue el día viernes. Bueno, yo prefiero que me la entreguen el día viernes, aunque sea a las 8 de la noche, porque sábados yo trabajo corrigiendo. Otros docentes que pueden decir, con que me la entregues hasta el domingo está bien porque yo recién el lunes la voy a ver. Cosas tan sencillas que son de comunicación esencial, pero que a lo largo del semestre, cuando no se dijeron, cuando no se pensaron, cuando no se compartieron, no se dialogaron, comienzan a crear esa pequeña carga de estrés para un lado y para el otro lado. Tanto el docente como el estudiante, porque no hubo un acuerdo, no se llegó a ver qué es lo que se pensaba de ese trabajo. De la misma manera, ¿qué entiendo yo por un informe? ¿Qué entiendo yo, docente, que estoy esperando que el estudiante me entregue cuando yo le digo una infografía? ¿Y qué es lo que el estudiante entiende él por infografía? Todos por infografía vamos a entender ahora todas estas plataformas que nos permiten, como Geniali, por ejemplo, hacer un dibujo interactivo, poner imágenes y poner texto. Pero, ¿qué entiendo yo por el texto que van a poner?
¿Me van a hacer un copiar y pegar o van a poner una idea que ellos han interpretado y me van a citar a la fuente? Entonces, ese diálogo reflexivo nos ayuda a que el estudiante pueda ir en mi curso y así sumándose en el curso de cada docente y en la universidad, prepararse para este trabajo autónomo. Entonces, este es un mapa de empatía que es interesante de poder realizar. Es una manera de llegar a un diagnóstico y a partir del diagnóstico de manera impersonal, porque no hay el nombre y el apellido de quién lo dijo y qué estudiante lo dijo, pero sí es liberador de la palabra y sí es liberador de lo que pensamos y lo que sentimos y ayuda a que el docente se vaya realmente con una idea clara de cómo está su aula de clase para enfrentar los trabajos que vienen. Entonces, ahora vamos a pasar a ver cómo este mapa de empatía, cuando ya hemos hecho nuestro diagnóstico y cuando ya sabemos, nos hemos puesto de acuerdo qué entienden ellos por una infografía, por un informe, por un ensayo, entonces yo puedo ir a internet y leer y buscar qué cosa es un ensayo, pero yo docente, ¿cuáles son mis consignas claras y precisas? ¿Se entendieron? Lo que yo entendí, lo que yo pienso que voy a recibir, ¿es lo que los estudiantes han entendido que tienen que hacer porque eso es lo que van a entregar? Entonces, aquí viene en el aprendizaje autónomo una imagen, quería compartir con ustedes, una imagen que circula mucho en internet y que muchos la deben de conocer y que es la ilusión del iceberg. Y esto es justamente el éxito que vemos aquí arriba, que es la puntita del iceberg, y todo lo que no vemos que nos conllevó a realizar este trabajo, que es el trabajo duro, los intentos, los actos fallidos, los errores en el camino, el sacrificio, la persistencia, las decepciones, como dijo Juliana, cuando el estudiante no comienza a recibir la retroalimentación, cuando comienza a tener malas calificaciones, va bajando la motivación, los buenos hábitos, si como estudiante estoy realmente haciendo las tareas con tiempo o las estoy preparando justo la víspera para entregarlas o horas antes de entregar el trabajo. La dedicación. Y aquí cabe la pregunta, yo como docente, ¿qué es lo que espero del trabajo que va a enviar mi estudiante? ¿Qué espero? ¿Espero que se saque una buena nota? ¿Espero que aprenda? ¿Espero que reflexione? ¿Espero que conozca el proceso de su aprendizaje? ¿O simplemente estoy esperando un producto final, calificarlo y entregarlo y ahí va a venir o el aprobado o el desaprobado? Son preguntas que nos debemos de hacer, porque en la medida que podamos ir respondiendo esas preguntas como docentes, podremos ir en el camino haciendo cambios necesarios para que el estudiante logre el aprendizaje, que es lo que esperamos todos en la educación básica regular y aún más en la educación superior. Pero no olvidemos que la educación superior nos debe de formar en ese espíritu reflexivo, ir más allá de la reflexión que ya traíamos de la educación básica regular. Algo importante en este iceberg, en la ilusión que tenemos, que nos vamos a plantear nosotros como docentes. Entonces, como docentes, ¿cómo voy a lograr ese éxito de que mi estudiante realmente sea capaz de explicar en unas cuantas frases qué es lo que aprendió a lo largo de todo el semestre en mi curso, en mi materia, y cómo es capaz de conectarla con lo que pasa en su entorno, en su sociedad? Entonces, ¿cómo llegamos hasta ese punto? Es cierto y hay que tener en cuenta, el año pasado visité, por ejemplo, 3 universidades diferentes y los docentes me decían, pero es que el trabajo autónomo de los estudiantes no existe porque la básica regular no los ha preparado. Creo que ahí tenemos que tener en cuenta que no es el objetivo de la básica regular. Nosotros luego de la básica regular, nuestro sistema educativo pasa automáticamente a la educación superior. Y en el medio no hay un sistema, no hay una etapa de conexión donde el estudiante desarrolle todas estas habilidades. Viene el primer año de estudios generales, viene el segundo año, pero lo importante es que en cada curso que nosotros tengamos, podamos ir desarrollando ese aprendizaje autónomo, porque el aprendizaje autónomo va a consolidar, como lo explicó Juliana, ese sentido de reflexión de cada estudiante.
Entonces, en este iceberg nos preguntamos, ¿qué es el éxito? ¿Qué es el éxito? Que apruebe mi materia, que la apruebe con 20. ¿Qué es el éxito? O que aprenda, o que sea reflexivo, que tenga claro los procesos de cómo llegar. ¿Cómo se logra? ¿Cómo voy a hacer todo esto? Entonces, aquí tenemos en este iceberg lo que es lo visible, que es puede ser para los estudiantes, para las autoridades de la universidad, el que definitivamente se gradúe, puede ser para el docente, el que de aquí en el corto plazo me entregue una actividad, o puede ser también que puedan hacer un trabajo en grupo. Juliana nos indicaba que lo importante es trabajar sobre proyectos, y efectivamente, el trabajar estudios de caso, trabajar en base a proyectos, el crear como una actividad cognitiva de orden superior, es lo que va a fomentar y va a consolidar el trabajo autónomo para el estudiante. Cuando estemos todavía inmersos en estas actividades un poco repetitivas, ¿no? De buscar información, es necesario, pero este es el primer nivel. Tenemos que llegar al nivel superior donde el estudiante en este trabajo de análisis y de reflexión llegue a este trabajo autónomo. Entonces, ¿cómo hacemos esta parte de lo no visible? Este es el tema. Porque arriba todos los estudiantes van a entregar algo y nosotros como docentes vamos a recibir un producto. El producto, sea el examen final, el examen parcial, sea el ensayo, sea la actividad colectiva, sea un mural, vamos a recibir un producto. Pero ¿cómo vamos a hacer para este iceberg que está abajo? Entonces, en este iceberg, por eso se llama la ilusión del iceberg, la ilusión de que arriba todo está muy bien, pero ¿qué es lo que hay que hacer abajo? ¿Cuáles son estas acciones no visibles de base para lograr las acciones visibles que están arriba? ¿Qué acciones estoy realizando para cumplir mis metas y mis sueños? ¿Qué es lo que yo, y puse sueños porque la pregunta es, ¿cuáles son mis sueños en esta universidad, en este curso, para contribuir? ¿Cuál es mi contribución en formar a este estudiante como un ciudadano del mundo, un ciudadano responsable, con espíritu crítico? Entonces, ahí tenemos la escalera de todo lo que tenemos que hacer. ¿Qué objetivos tenemos? ¿Cuáles son nuestros sueños? ¿Qué es lo que quiero lograr? Por ejemplo, conversando con una docente muy interesante, ella trabaja unos cuentos, ¿no? Entonces los cuentos cartoneros, cómo los estudiantes van a ir produciendo sus diálogos, sus escritos, sus cuentos. Entonces hay un sueño detrás, porque viene con todo un objetivo social, además, los cuentos. Entonces, es importante que nosotros tengamos como docentes, además de mi formación académica y que voy a dar en este curso tales temas. Yo trabajo, por ejemplo, gestión educativa. Bueno, mi sueño es que mis estudiantes que se están formando para docentes, una vez que pasen unos primeros años en el aula, postulen para ser directores y hagan cambios importantes y que sean sostenibles en sus escuelas. Entonces, hay un sueño detrás y hay que buscarlo, porque eso es lo que nos va a ayudar en la motivación a lo largo de todo el semestre, del año, de acompañar a los estudiantes en poder identificar cuáles son mis metas y qué objetivos tenemos. Entonces ahora vamos a pedirles que todos cojan un papel y un lapicero y cada uno va a hacer su iceberg del éxito. ¿Cuál es este iceberg del éxito que tengo? Entonces, ¿cuál va a ser la primera acción que voy a poner aquí abajo? Y sobre cómo esta acción voy a ir construyendo las acciones que vienen arriba para lograr el iceberg que está arriba. Un consejo, acuérdense que para lograr nuestras metas debemos de tener ideas, planes, un trabajo, un proceso para lograr el éxito. Entonces les aconsejo que nuestras ideas se transformen en acciones, verbos de acción, ¿no? Entonces, yo quiero que todos mis estudiantes sean directores, pero me voy a quedar en el quiero. Concretamente, ¿qué verbo voy a usar? Formarlos, ¿qué verbo voy a usar? Entonces, vamos a las acciones concretas que me van a ayudar a lograr mi éxito.
El éxito cada uno lo va a definir. Mi éxito en este momento podrá ser que mis estudiantes puedan terminar un trabajo que están haciendo de creación, de crear un producto, de innovación en mi sesión. Cada uno va a definir cuál es el éxito desde su posición donde está. Entonces, vamos unos minutos mientras que yo voy sacando lo que voy a dejar de compartir mi pantalla para que ustedes puedan ir haciendo sus dibujos y luego voy a pedir que los compartan mientras que voy viendo qué es lo que nos llegó de nuestro trabajo que hemos hecho en el mural. Profesora Linda, nos queda algo de 8 minutos para tener un Perfecto. tiempo de preguntas. Sí, perfecto. Entonces, vamos viendo quiénes están con sus producciones y las vamos a ir mostrando, ¿de acuerdo? Mientras que voy viendo efectivamente aquí a ver qué es lo que nos llegó. Ok. Bueno, nos ha llegado un mapa que ahora les voy a compartir. Ahí está. Y listo. Entonces, ahora sí, por favor, a ver si todos pueden poner en pantalla sus hojas para ver cómo hemos construido nuestro iceberg del éxito. A ver si podemos poner nuestros dibujos. A ver en sus cámaras, sus dibujos, a ver quiénes nos muestran, cuáles son sus dibujos, cuál es su iceberg. Con confianza. A ver quiénes están por aquí. Quiénes nos comparten su dibujo. Bueno, todavía creo que no se han animado. Bien, entonces voy a regresar con mi pantalla a mostrarles. Nos ha llegado, por ejemplo, del mural que habíamos estado haciendo. Miren, acá hay unas palabras que podemos rescatar que es importante, ¿no? Felicito y elogio el avance. Qué importante, que se condice justamente con lo que Juliana nos ha dicho, ¿no? Qué importante es motivar la alegría. Importante, incertidumbre, efectivamente. ¿Cuántas 2 veces tenemos incertidumbre? ¿Cuántas veces se manifiesta la incertidumbre? Porque no sabemos qué esperar de nuestros estudiantes cuando estamos en clase o ahora en la virtualidad. No sabemos qué es lo que va a pasar como respuesta, hay una incertidumbre. Entonces el diálogo reflexivo a partir de este mapa para que justamente se disipe esa incertidumbre, baje el estrés y los estudiantes los acompañemos y los ayudemos a avanzar en el trabajo autónomo, que a la larga nos va a dar muy buenos resultados a nosotros como docentes porque ya no nos vamos a tener que encontrar en esa situación de estar en permanente explicación de cómo hacer un trabajo, ¿no? Sino que los estamos formando en esa autonomía. También felicidad. La palabra felicidad, qué importante es mantenernos en felicidad y alegría hacia el final. Bien, entonces, no sé si alguien desea compartir su... ¿Hay alguien que desea compartir su iceberg? Si no, para que lo puedan trabajar ustedes en casa. Bien. Entonces, para poder pasar a las preguntas, simplemente quería compartir con ustedes esta idea que en el aprendizaje autónomo retomemos hoy día, Día Nacional de Francia, 14 de julio, a Jacques Delors, que hizo este trabajo importante para la UNESCO en 1996, en su libro, en esta perspectiva sobre la educación mundial, la educación encierra un tesoro, con 4 grandes ejes que son los que nos deben de guiar como docentes en formar a nuestros estudiantes y a nuestros estudiantes tener esa mira, esa ruta clara, que es el aprender a aprender, interesarnos por el proceso, el aprender a hacer, ¿cómo? El aprender a ser, ahí viene nuestro mapa de empatía, esta empatía, cómo soy, y el aprender a convivir. Que el día de hoy en esta virtualidad cobra un sentido doblemente importante estos 4 ejes que ya en 1996 fueron planteados y el día de hoy son de urgencia en todas nuestras clases.
Muchas gracias a todos por haber compartido con nosotros y dejo el pase a Johanna para las preguntas. Muchas gracias, profesora Linda, por poder brindarnos estas estrategias, estas herramientas para poner en práctica con nuestros estudiantes, tanto el muro de la empatía como esta ilusión del iceberg, que creo que algunos estaban comentando que les había faltado un poquito de tiempo para poder terminar su trabajo, pero estamos seguros que lo van a desarrollar en estos días en miras al siguiente semestre, como usted bien indicaba, ¿no? No sé si es que ¿hay alguna pregunta? Yo por aquí conseguí una pregunta en el chat. Las personas que quieran preguntar también pueden activar su audio, pero aquí nuestro compañero Elder preguntaba, ¿qué modelo de docente se requiere para dar el salto a la autonomía al estudiante, ¿no? Y si estamos dispuestos a perder la cuota de poder del modelo tradicional del docente. Bueno, ¿qué modelo? El que siga la misma ruta que seguirían sus estudiantes, ¿no? En función a ello, seguro que se plantea un objetivo que es que sus estudiantes aprendan y por lo tanto generar estrategias motivadoras, de comunicación con el estudiante, de didáctica. Entonces, mejorarse a sí mismo, ¿no? Tener una versión de un profesional que puede tener una variedad de formas para generar espacios de reflexión y aprendizaje con los estudiantes. Ese es su objetivo. Y para lograr ese objetivo, igual que harían los estudiantes, se va a plantear metas y va a planificar las acciones que le van a producir esas metas y que le van a permitir lograr el objetivo. Y para esto, la autorregulación de su propia vida va a ser fundamental, ¿no? Como hemos visto, el estilo de vida, la calidad de sueño que tengamos, la buena alimentación, el manejo de nuestro propio estrés, la organización de nuestro tiempo, el trabajo de nuestras propias creencias negativas que nos bloquean a veces un actuar diferente. Es decir, el mismo proceso que su estudiante seguiría para el aprendizaje autónomo es el que necesitamos en los docentes para generar la mejora de sí mismos como profesionales, ¿no? Con el logro de objetivos claros respecto al aprendizaje y la mejora de sus propios estudiantes. Y a mí me gustaría justamente, escuchando la pregunta, completar, como bien dice Juliana, creo que otra vez desde la empatía nos ponemos ahí en ese lugar y qué es lo que necesita. Creo yo que la pregunta es válida en preguntarnos qué tan dispuestos como docentes estamos en trabajar de esta manera. Y eso es cierto, porque que nuestros estudiantes sean autónomos implica que nosotros como docentes ya no estemos evaluando, por ejemplo, estos contenidos en estos checklists que hacemos, sino que pasemos a un trabajo de creación. Pero hacer un trabajo de creación me conlleva a mí como docente investigar, hacer consensos con la clase, trabajar sobre esto, invitar a otras personas que puedan ampliar el tema. Y el estudiante entonces va a replicar esta autonomía. Pero ahí viene un liderazgo distribuido en mi aula. Ya no soy yo docente dueña de todo esta, ya no ostento el saber solo. Y esto ya se perdió desde que llegó Internet. El conocimiento está a la mano de todos. Como docentes, lo que nosotros vamos a poder ayudar es, y por eso que la educación no va a pasar en esta virtualidad, porque nosotros estamos no para ayudarles a buscar esa información que está ahí, sino que nosotros estamos para propiciar esos espacios de reflexión y de creación. Que estos contenidos y estos conocimientos no se queden en este nivel de listado de contenidos de aprendizaje, sino cómo soy capaz de movilizarlos y cómo soy capaz de, yo docente, juntarme, trabajar colaborativamente con 2 docentes más o 3 y armar un proyecto transversal entre todos y que ese proyecto el estudiante sea capaz de realizarlo, donde entran diferentes habilidades y competencias. Entonces, preguntémonos cuánto estamos dispuestos a abrir nuestras puertas del aula para que otro docente comparta conmigo y que juntos podamos hacer. Por ejemplo, ahora la profesora Juliana y yo estamos trabajando juntas como en otras oportunidades. ¿Cuánto estamos dispuestas las dos
a abrir nuestras puertas para que mutuamente nos veamos qué es lo que vamos a hacer y coordinemos. Entonces, de la misma manera ustedes, ¿cuán dispuestos están a trabajar de esta manera para que el estudiante pase a estas habilidades cognitivas de orden superior y apuntemos a la creación, al crear, pero para crear todo lo que tengo que construir abajo? Gracias. Muchas gracias, profesora Olinda. Bueno, hay bastantes preguntas en el chat, así que he estado revisándolas rápidamente y también tenemos preguntas de Facebook. Así que, bueno, hay temas, los he tratado de agrupar, y hay temas de cómo se puede evaluar la autonomía en los estudiantes. Desde primaria también nos están preguntando cómo orientar la autonomía desde educación básica regular, desde primaria. eh, Cuál es la relación entre autonomía y la evaluación formativa. Y desde Facebook también nuestro compañero César Vela nos pregunta qué estrategias se pueden implementar en la primera infancia para desarrollar la autonomía. No sé si nos podrían orientar rápidamente en esos temas que son los que más se han repetido. Y el tema de la educación remota, cómo fomentar, cómo trabajar también la autonomía en este contexto de educación remota. Quisiera, primero me lanzo, Juliana, con la respuesta de César Vela, porque justamente es un maestro que trabaja con muchas escuelas acompañando, y una pregunta clave: ¿por qué la pregunta no es cómo desarrollar la autonomía en los estudiantes de educación superior, sino en la primera infancia? Porque ahí está la respuesta, es ahí donde empieza. Por eso la pregunta es César. Empieza justamente cuánto nosotros estamos preparando en la escuela y en casa a que este niño desde los 3 años va construyendo su rol de estudiante y va construyendo su autonomía. ¿Qué actividades y tareas en la casa le estamos dando para que a medida que va avanzando en edad va ganando esta autonomía? Porque esta autonomía que tenga en casa es la que va a replicar en la escuela. Pero recordaré mucho que en una oportunidad, porque vengo de una escuela privada, una madre de familia, una postulante, una señora me comentó y me dijo: me gusta mucho la propuesta educativa que tienen, me gusta mucho su escuela y me han caído muy bien las maestras, pero me he dado cuenta que a la hora de la lonchera, los niños tienen que abrir solo sus tuppers y tienen que comer solo su plátano y no había nadie, la auxiliar no les pela el plátano para que ellos coman y eso no me ha gustado. Entonces mi respuesta fue, le dije: bueno, señora, efectivamente este modelo de escuela no es para usted, porque en esta escuela desarrollamos la autonomía desde los niños de 3 años. Pero ahí viene la respuesta, César, ¿no? Y para todos, si en casa no estoy propiciando esta autonomía, obviamente en la escuela este niño va a sufrir. Y en la escuela me recuerda que en casa la autonomía no se... Entonces, para cerrar, la autonomía empieza desde casa y empieza desde la primera infancia. Gracias. Juliana. Bueno, yo quería añadir a ello que lo importante que es que uno se monitoree, ¿no? Porque podemos decir y afirmar muchas cosas que queremos lograr, pero si no nos hacemos un monitoreo a nuestro propio desempeño, difícilmente vamos a tener claridad con respecto a cómo vamos avanzando. Y eso implica, como decía el mapa de empatía, ¿no? ¿Qué oyen mis alumnos? ¿Qué piensan mis alumnos? ¿Qué obstáculos tienen? ¿Qué están sintiendo? Puedo pensar, miren, en las investigaciones que se hacen, muchos profesores que pensaban ser líderes en su aula, en su escuela, cuando le preguntaron a los estudiantes, resulta que los estudiantes no los percibían como líderes. Entonces, igualmente en este aspecto, si yo pienso que hay un profesor, un docente que promueve la autonomía, que genere espacios de comunicación, necesito corroborarlo, porque de esa forma de corroborar auténtica en función a lo que expresan mis estudiantes, voy a generar las mejoras que necesito, ¿no? Entonces, mi propio monitoreo es fundamental. Entonces, viendo lo de la primera infancia, ¿no? Los niños tienen que salir y mientras el adulto le genere la mayor autonomía, porque de eso es, que va a generar la herramienta, la fortaleza para afrontar la vida misma, esa autonomía yo tengo que verla reflejada en su comportamiento. Pueden haber cuestionarios para evaluar la autonomía, pero el desempeño es lo que me va a permitir a mí. ¿Y de dónde lo observo? Simplemente así, observando, comunicando, viendo la tarea, la forma de pensar que tiene el estudiante. Por eso ese mapa de empatía creo que es una herramienta fundamental con la que debemos permanentemente utilizar. Muchas gracias. Quería compartir
hay quiero compartir un minuto mi pantalla para mostrarles, justamente nos llegó por el chat un iceberg del éxito y quien ya se ha planteado, y miren, en la piedra angular del iceberg, ¿qué es lo que va a soportar para generar esta autonomía? Está mejorar el interés del estudiante, efectivamente. Entonces, si yo ya estoy planteándome cómo mejoro el interés de mi estudiante, entonces desde ahí ya mi visión está en este diálogo, porque voy a tener que dialogar con él. Ya no está en que vengo con mi pila de libros, mi pila de sitios web, lees esto, lees esto, lees esto, sino que aquí empieza con un diálogo. Entonces, súper interesante, y miren dónde llega a abrir mi propia academia preuniversitaria. Entonces, cómo va subiendo hasta llegar hasta el iceberg, ¿no? Hasta lo que va a ser visible. Entonces, pasa por capacitar y reforzar mis potencialidades, invirtiendo en mi salud y educación, invitando con clases demostrativas. Entonces, está construyendo cómo está yendo hacia arriba. Entonces, esto es importante para cómo cada uno, como lo que acaba de decir Juliana, el monitorear no significa eso. El que nosotros en nuestro iceberg podamos poner todas las acciones que nos van a permitir cumplir este objetivo. Que no sean declarativos, que no sean frases declarativas, y por si acaso recordemos lo que los amigos de los especialistas en programación neurolingüística siempre nos comentan y nos dicen, ¿no? La palabra no, el cerebro no la lee. Entonces, si nos estamos poniendo no mirar televisión tantas horas, no pasar tanto tiempo procrastinando, pues es lo primero que vamos a hacer, ¿no? Si no, preguntemos a la mamá cuando nos decía, ¿no? No toques el queque que está caliente, que era lo primero que hacíamos, y vamos a pellizcarlo, ¿no? Entonces, esto es importante. Acordémonos siempre que ese no es leído, y vayamos por frases que realmente sean acciones constructivas, igual en clase para los estudiantes. Gracias. Muchas gracias, profesora Linda, por cada uno de los aportes, tanto de usted como de la profesora Juliana. El tiempo lamentablemente nos ha quedado corto para poder responder algunas preguntas. Agradecemos a todos los participantes por la acogida a este webinar. Y bueno, para darle cierre a este evento, invitamos a la profesora Liliana Muñoz, la vicedecana de la Facultad de Educación de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, para que nos dé las palabras de cierre y de agradecimiento a este evento. Gracias, Joana, por la moderación, y a Juliana y a Olinda, como siempre, por compartir sus conocimientos y experiencias, sobre todo en un aspecto tan importante que tiene que ver con la autonomía del estudiante. Hoy más que nunca nos hacemos esa pregunta, ¿no? ¿Cómo fomentar en los estudiantes, desde el nivel inicial hasta la educación superior, la autonomía? Creo que las pistas, las sugerencias, estas orientaciones que nos han brindado tanto Juliana como Olinda, lo que queda es ponerlo en práctica, ¿no? Solamente vamos a dar fe si resulta o no, si es que lo ponemos en práctica. Como siempre, agradecemos a todos los profesores, profesoras que se dan cita los días martes y viernes, se conectan con la Facultad de Educación para escuchar los diversos webinars. De verdad que estamos muy, muy contentos. Ha habido un aproximado de 500 maestros y maestras escuchándonos, y eso nosotros lo vemos como una gran responsabilidad. Por eso también desde la Facultad de Educación tenemos mucho cuidado en seleccionar, elegir a nuestros panelistas, los temas, ¿no? Y hasta el momento, bueno, hemos sido muy acertados, y por eso les agradecemos. Visiten nuestra página web, las redes sociales, tenemos cursos que les estamos ofreciendo para que ustedes puedan potenciar sus competencias docentes, tanto al nivel básico como superior, y sigamos entonces fortaleciéndonos. Hay que seguirnos cuidando, y bueno, buenas tardes y gracias. Nos reencontramos el día viernes. Gracias, Olinda, gracias, Juliana, Johanna, y siempre a Eduardo, que está conduciendo toda la parte de la plataforma. Nos vemos, profesores. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias, Eduardo, Johanna. Gracias a todos, y recordarles que toda el webinar del día de hoy queda en las redes sociales de nuestro Facebook de la Facultad de Educación. Ahí lo van a poder encontrar, y por ahí que las panelistas también pueden responder algunas preguntas que han quedado en el aire. Sí, de hecho que sí.
Claro que sí. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias a todos. Gracias.